al doctor Marco Antonio Rojo Gutiérrez. Él es economista, maestro y doctor en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, México. Se graduó con honores en sus estudios doctorales y fue acreedor de la Medalla al Mérito Universitario, ganador también del Smart Research Grant Program que ofrece el Instituto de Asia, Estudios Coreanos, de la Universidad de Los Ángeles, California, UCLA, USA, en colaboración con la Academia de Estudios Coreanos, AKS. Ganó el premio de gestión pública que otorga el gobierno de Campeche, México, por sus aportaciones a la fortaleza económica de la entidad. Su trayectoria cuenta con más de 15 años de experiencia docente a nivel de grado y posgrado y con publicaciones científicas en libros, capítulos de libro y artículos de investigación. Conferencista internacional, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México y es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Internacional Iberoamericana, UNIMI, México, y en la Universidad Europea del Atlántico, ANEAtlántico. El doctor Rojo actualmente es director del Centro Internacional Iberoamericano y es fundador del Tanque de Pensamientos Education with You, que integra un grupo de expertos cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos estratégicos a nivel global. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, profesora Indira. Pues quisiera agradecer a todos los compañeros de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión del Carmen, a las autoridades, al rector, a los decanos y a todos los que han hecho posible estas primeras jornadas internacionales de socialización de experiencias educativas e investigativas. Especialmente a la doctora Adela Alcíbar, a quien le agradezco su amable invitación y estamos aquí a sus órdenes. Pues bien, si me permiten, quisiera iniciar con esta presentación. Ya podemos dar inicio, ¿verdad, Jorge? Adelante, mi doctor, adelante. Adelante, ok, perfecto. Entonces, bueno, como lo mencionaba la profesora Indira, mi formación es economista y pues la economía siempre está vinculada con la parte de ciencias sociales. Hemos tratado de hacer algunas investigaciones al respecto y ahora un tema fundamental pues es la educación. Yo agradezco que me hayan dado este espacio porque evidentemente uno aprende bastante de la gente que ha estudiado ciencias educativas. Evidentemente no es mi expertise, pero quisiera aportar algo en esa dirección. De tal suerte que me encuentro con gente experta en las primeras jornadas. He visto la evolución de las presentaciones anteriores y la verdad es que me encuentro con gente que ha trabajado por bastantes años sobre el tema educativo y la verdad me alegra mucho que esté compartiendo este espacio con ellos. De tal suerte que, pues en esta presentación vengo a aprender un poco de ustedes y ofrecerles esto que yo he titulado La motivación como motor del aprendizaje hacia una tipología del estudiante. Bueno, yo parto de una primera premisa de tres que planteo. La primera es, podemos expresar tres tipos de estudiantes con tres escenarios distintos, un escenario para cada tipo de estudiante. Cuando uno es docente, se enfrenta a una realidad compleja. Cuando te enfrentas a un aula de clases con distintos estudiantes, con distintas trayectorias, con distintas experiencias, distinta forma de ver la educación y su desempeño. No son iguales, difieren unos de otros. Entonces tratamos de ofrecer una
tipología al respecto de lo que hemos observado y de lo que consideramos podría aportar. Cuando platiqué con una compañera mía sobre el tema de la educación, me decía, oye Marco, pero es que ya hay tipologías de estudiantes. Las tipologías que yo había revisado no se dirigían en este tipo de enfoque. Entonces considero que podría ser algo diferente. Quiero mostrar al primer tipo de estudiante que podríamos llamarlo el alumno tipo 1. Este tipo de alumnos, desde mi punto de vista, es un alumno promedio. Imaginémoslo. Son 3 tipos de estudiantes. Vamos a tratar de caracterizar a cada uno de ellos, cuál es su conducta, cuál es su comportamiento, cuáles son aquellas características que los hace diferentes uno de otros, para poder distinguir un tipo de estudiante en relación a otro. Entonces, el profesor entra a un aula de clases, observa distintos tipos de estudiantes y uno de ellos, de esos tipos de estudiantes, pues es el alumno tipo 1. Este tipo de estudiantes es un alumno promedio. ¿Por qué le llamo yo promedio? Porque es un alumno que le dedica tiempo a sus estudios y efectivamente pues obtiene resultados al respecto, ¿verdad? De tal suerte que hay una relación, digamos, direccional entre dedicarle tiempo al estudio y los resultados que obtiene. Esta forma, digamos, proporcional de dedicarle tiempo y obtener resultados por ello, pues se puede ver en una gráfica como la que ustedes tienen en la pantalla, una gráfica de 45 grados, es decir, parte el plano a la mitad. En el eje de las X tenemos el tiempo que le dedica el estudiante, medido en horas de estudio, y en el eje de las Y, pues tenemos los resultados que obtiene, que en este caso le voy a llamar pi. De tal suerte que si un estudiante le dedica 1 hora de tiempo, podría obtener una unidad de resultados. En este caso podría ser, si tenemos una escala del 0 al 10, pues por cada hora que le dedique, puede obtener una unidad adicional de puntaje en sus evaluaciones. Eso es interesante ver cómo estos estudiantes promedio, o los que yo le llamo promedio, entre comillas, pues dedican tiempo y obtienen resultados. Creo que eso es lo más común que encontramos en el aula de clases. Bien, el alumno tipo 2, o lo que yo le llamo alumno tipo 2, es un alumno que no es como el del promedio, ¿verdad? El promedio era proporcional dedicarle 1 hora de estudios y obtener 1 hora adicional de resultados. Pero en este tipo de estudiantes no es así. Este tipo de estudiantes es un tipo de estudiantes genio o supergenio. En este tipo de estudiantes, si ustedes observan las gráficas, cambian, ¿verdad? Ya no es una gráfica de 45 grados donde por una unidad de tiempo obtengo una unidad de resultados. Observemos la gráfica del tipo 2, genio, del alumno tipo 2, genio. Este alumno o este tipo de estudiante le dedica 1 hora adicional de tiempo para sus estudios, pero ¿qué creen? Los resultados son más que proporcionales. Eso quiere decir que es como si fuera una curvita, ¿verdad? Ascendente, donde si le dedica 1 hora adicional, se incrementan los resultados. Son esas personas que no le requieren dedicar mucho tiempo al estudio y obtienen resultados impresionantes. Pero hay otro que es un poco más extremo, que yo le llamo el supergenio. Este estudiante supergenio es el de la gráfica del lado derecho. Es prácticamente una recta vertical que te dice lo siguiente. Por cambios infinitesimales en el tiempo, los resultados pi son infinitos. Es decir, esa gráfica vertical te está diciendo que esta persona le puede dedicar minutos al estudio y tiene una capacidad de retención, de memoria, de análisis, de reflexión tan alta
que no requiere tanto tiempo para poder obtener resultados extraordinarios. En la imagen pueden ver en la revista Forbes, hace algunos años, estamos hablando de 2016, la revista Forbes México publicó un artículo agrupando a una gran cantidad de niños genio. Básicamente a estos niños genios los empezaron a encuestar, a estudiar, ver cuál era su comportamiento y se dieron cuenta que estas personas dedicaban muy poquito tiempo en alguna actividad y en esa actividad eran extraordinarios. En pocos minutos, en pocas horas, no solamente podían entender una partitura, sino podrían componer toda una canción musical de música clásica, o podrían generar un software, o podrían programar un juego, o podrían escribir estrategias de ajedrez, etcétera. En cada una de las actividades a las que se dedicaban un tiempo muy pequeñito y sobresalían en esas actividades. Entonces, este tipo de alumno tipo 2, genio, que le dedica poquito tiempo y tiene resultados extraordinarios, y el supergenio, que es un extremo, que su tiempo destinado es casi infinitesimal, pero los resultados son extremadamente extraordinarios, pues son los tipos de estudiantes que nos logran sorprender en el aula de clases o incluso suelen tener comportamientos muy diferentes a todo el promedio del grupo. Sobresalen en actividades, realizan actividades incluso extracurriculares y suelen dar resultados muy diferentes a lo visto en ciclos escolares previos. Es decir, sobresalen en el aula de clases. Aquí es algo importante decir que no necesariamente estos estudiantes en un principio sobresalen por sus resultados, pero eso lo vamos a ver más adelante. Solamente quisiera enfatizar que en las gráficas que estoy mostrando se puede reflejar un comportamiento de este tipo. Otro tipo de estudiante que me llama mucho la atención es el estudiante tipo 3. El alumno tipo 3 es aquel estudiante que es todo lo contrario al genio. Está por debajo del promedio y yo le llamo alumno tipo 3 o el burro. También esta compañera especialista en educación me dijo, oye Marco, no le llames de esa manera porque lo van a ver de forma despectiva. Y le dije, precisamente eso es lo que quiero resaltar. Porque si ya te causa molestia o te causa incomodidad que le digan a un estudiante burro, eso quiere decir que ya hemos avanzado en la educación. Hace 30 años no causaba molestia. Hace 30 años que a un alumno le dijeran burro o le pusieran orejas de burro y lo pusieran enfrente de un aula de clases, enfrente de sus compañeros, era algo común en las aulas de clase. Que lo denigraran frente a sus compañeros y fuera la burla o le generaran lo que hoy conocemos bullying, eso era algo común. Ahora nos causa ruido, nos causa incomodidad y creo que entonces eso quiere decir que estamos avanzando. Y por eso lo dejé así, para que cause esa incomodidad y que nos recuerde que eso no debió de haber pasado pues nunca, ¿verdad? Bueno, pero vamos a llamarle de esa manera. El alumno tipo 3 es aquel alumno que por más tiempo que le dedique a la escuela, a la educación, por más horas de estudio, pues no tiene un desempeño sobresaliente, ni siquiera logra alcanzar el promedio. De hecho, en la gráfica que yo les muestro, pues es una constante horizontal. Es decir, que el tiempo puede tender a infinito, le puede dedicar 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas, y los resultados prácticamente son ceros o nulos. De ahí la forma constante de esta gráfica. Este tipo de estudiante suele tener evidentemente un estigma dentro del salón de clases, suele ser rechazado, suele tomarse como mal ejemplo
Y hace 30 años, para los jóvenes que nos escuchan, que nos ven, la gente que está en maestría, que quizá todavía no nacía, pues se darían cuenta que en algunos casos a este tipo de estudiantes pues se les maltrataba, se les golpeaba, eh, este, el mismo profesor hacía malas prácticas, ¿verdad? De violencia intraescolar. Entonces, bueno, eso ocurría y este tipo de estudiantes aún existe, ¿verdad? Posiblemente ya no con la violencia que de hace 30 años, pero sigue existiendo estudiantes que por más que le dediquen esfuerzo y dedicación a su estudio, pues la verdad es que siguen quedando rezagados. La pandemia nos muestra que muchos de los estudiantes que tenían rezago, pues han quedado mucho más atrás. Que muchos estudiantes van a entrar, por ejemplo, en la primaria y todavía no van a poder leer algún fragmento de lectura, no pueden realizar alguna operación básica. América Latina ha tenido atrasos en estos rubros, pero la pandemia ha logrado que se aleje cada vez más de las expectativas que se tienen de lo que tendría que ser la educación. Bien, pues en este tipo de estudiantes se logra ver cada vez más ese rezago. Ese estudiante es el que logra reflejar el rezago en la educación y quizás son los estudiantes que más le causan trabajo, esfuerzo, es como un reto para el profesor, ¿verdad? Porque son los que dedican o requieren mayor dedicación, mayor tiempo, mayor cuidado. Bien, pues esos serían los tres tipos de estudiantes, ¿verdad? El tipo 1, que es el promedio, el tipo 2, que es genio, supergenio, y el tipo 3, que es el burro. Bien, la segunda premisa es que estos tres tipos de estudiante que yo identifico, su condición en cada uno de los tres tipos de estudiante puede cambiar en el tiempo. Es decir, no necesariamente son constantes en el tiempo. Una persona que pudo haber sido genio puede llegar a ser una persona promedio y viceversa, una persona promedio también puede tener atisbos de genialidad. Entonces, la segunda premisa que quiero establecer es que la tipología de los estudiantes puede variar en el tiempo y una persona que tenga una tipología puede encontrarse en otra tipología a lo largo del tiempo. Veamos aquí con más detalle este tipo de cambios, ¿verdad? Imaginémonos, por ejemplo, en el primer escenario, donde yo tengo un alumno promedio, un alumno imaginario, que es promedio, pero que puede lograr, puede llegar a ser, en este caso, burro, ¿verdad? Ya dijimos que burro es este estudiante que por más que le dedique tiempo, sus resultados prácticamente son nulos. Bueno, miren, ocurren cosas en la vida de los estudiantes que hacen que esto pase. Es decir, si consideras que una persona que es promedio puede no cambiar su condición, pues creo que se puede uno equivocar. Hay personas tanto promedio como geniales que pueden llegar a ser burros. Es decir, que ya no, aunque le dedicaran tiempo a sus actividades, pues no logran tener resultados. Todos y cada uno de las personas que están aquí conectadas y las que nos escuchan, pues seguramente han identificado en sí mismos o en algunos estudiantes suyos este tipo de tipologías, ¿verdad? Estas tipologías que estoy mencionando. Y también seguramente han identificado que estas tipologías cambian en el tiempo. Es decir, seguramente en algún nivel de estudio se encontraron a un estudiante que era genio y algo le pasó que después se volvió promedio, puede llegar a incluso tener muy malas notas y calificaciones, pero hay algo más preocupante, que así como una persona genio tiene una gráfica que es prácticamente exponencial, esa parte de exponencial puede ser negativa, es decir, con poquito tiempo que le dedique, obtiene muchos resultados. Pero si esa exponencial se voltea
que es el caso del número 3, prácticamente esos resultados se van haciendo negativos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un estudiante es genio, puede pasar a promedio y luego puede ser a burro y puede ser hacia abajo. ¿Qué querría decir una gráfica que es negativa? Querría decir que está en una etapa de desaprendizaje. Yo le llamo etapa de desaprendizaje porque es una persona, un alumno, que empezó a declinar en su desempeño académico, que de pasar a ser genio, ser un referente, obtener buenas notas, ser el alumno estrella de la clase, puede pasar a empezar a declinar, a ser promedio, a ser burro y finalmente a tener resultados negativos. Esos resultados negativos se pueden expresar en violencia dentro de la escuela, puede el mismo niño tener bullying o generar bullying, eh, puede insultar a los profesores, puede tener conductas antisociales, puede dañar las instalaciones de la escuela. Ah, Por eso le llamo yo una etapa de desaprendizaje. Pareciera que todo lo aprendido lo está desechando. Y esa expresión, esas actitudes, pues son formas de expresarlo. De tal suerte que entonces esa tipología va cambiando en el tiempo, ¿verdad? En algunos casos pasan de genio a conductas antisociales. Y en cada una de esa tipología o en cada uno de esos pasos, ¿verdad? Es como una curva que se va haciendo de hacia arriba y luego hacia abajo, de hacia arriba hacia abajo, y va cambiando en el tiempo. No es constante, ¿verdad? Todos pueden cambiar. Lo más interesante es que nosotros podemos decir, bueno, yo tengo un alumno genio y seguramente los profesores ya están diciendo, ¿verdad? Yo ya tengo un alumno genio, yo tengo un alumno promedio, 3 burros, etcétera. O sea, si yo agarro esa tipología, quizá eso no sea lo más importante, que los puedas identificar, sino la pregunta es, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cuál sería la estrategia o la mejor estrategia para que, por ejemplo, a todos los pueda llevar a ser genios o por lo menos los pueda mantener al promedio o no dejar que pasen a actitudes negativas? Yo creo que ahí la labor docente juega un papel fundamental, porque en todos y cada uno de estos cambios de gráfica, uno de los agentes fundamentales de cambio es el docente. El docente influye en la forma en que se figura o se dibuja esa gráfica. El docente determina de alguna u otra manera esta tipología. Puede incidir en que una persona cambie de una tipología a otra, entre otros factores, ¿verdad? Entonces, lo que pretende mostrar estas gráficas que tienen del lado izquierdo, pues es precisamente que esas tipologías pueden cambiar en el tiempo y una persona que tiene un desempeño puede tener otro desempeño totalmente contrario, digamos, totalmente contrario a lo que experimentaba en un primer momento. Alguien podría preguntar, oye, pero si hay una persona que tiene conductas antisociales o que le podríamos llamar alumno problema o una que está en una etapa de desaprendizaje, yo le llamo, ¿puede llegar a ser genio? Bueno, pues también puede ocurrir eso. Vamos a ver un ejemplo con más detalle. La tercera premisa es, bueno, si tengo distintos tipos de estudiante, ¿verdad? Claro que todos los profesores dirían, no, pues a mí déjame a los genios, ¿verdad? Y trabajo yo con ellos. Pero lo cierto es que en las clases o en los grupos, pues siempre nos tocan alumnos muy diversos. Y esos alumnos, a todos ellos, a todos les dedicamos tiempo, a todos nos gustaría que a todos los pudiéramos apoyar y hacer que pasen de una tipología de menor rendimiento a una de mayor rendimiento. Pero es un reto completamente, ¿verdad? Entonces, otra premisa o la otra premisa con la que sustento esto es que uno de los principales factores que permiten cambiar la condición de cada uno de los 3 estudiantes, entre otros factores, es la motivación. Este concepto de motivación está muy discutido
hay gente que habla de fuerza de voluntad más que de motivación. Hay toda una teoría de la motivación y dentro de esa teoría pues hay una discusión importante. No me voy a detener en esa parte porque lo que me interesa es ofrecer esa tipología y posteriormente discutir si esa tipología es pertinente o no. Y ustedes me lo dirán, ¿verdad? Pero bueno, consideramos que la motivación es un factor determinante en la condición de cada tipología, de cada tipo de estudiante. Entonces observen lo siguiente. En este plano que les presento, pueden encontrar a los tres tipos de estudiante. Tenemos a el que es promedio, ¿verdad? O sea, el que está en la gráfica de aquí, la de 45 grados. Tenemos al que es burro, ¿verdad? La horizontal. Y tenemos al genio, que es esta exponencial, ¿verdad? La motivación, desde mi punto de vista, puede hacer que este plano se pueda trasladar a otro plano en el tiempo. Es decir, el profesor, como si fuera, digamos, un ramo de flores, ¿verdad? Los agarra y los traslada en el tiempo hacia otro plano en otro punto en el tiempo. No deja de lado a ninguno de ellos, pero tampoco los cambia de nivel. Es como si cambiaras de posición una cosa, ¿verdad? Solamente la cambias de aquí, de primer nivel a segundo nivel, de primero de primaria a segundo de primaria, todos siguen siendo igual, ¿verdad? Lo único que cambia es el punto en el tiempo. En esa diferencia de tiempo, básicamente no se está trabajando con los estudiantes, sino que solamente los estás trasladando en el tiempo. Aquí lo interesante sería cambiar la dirección o la inclinación de esas curvas. Es decir, trabajar con cada uno de ellos para que cambien la forma de esa curva y no solamente trasladarlos en el tiempo. Entonces, la motivación podría ser digamos, ese punto de arrastre que pueda lograr que los empujes a otra línea en el tiempo, otro punto en el tiempo. De tal suerte que sigues pasando de primer nivel a segundo nivel, de primer año a segundo año a tercer año, y todos van de la misma manera. El genio sigue siendo genio, el promedio promedio, y el burro sigue pasando, pero va pasando en otro año de la misma manera. Eso puede lograr la motivación, trasladar las mismas gráficas en el tiempo. Pero hace falta otra cosa más allá de la motivación, no solo para que se trasladen en el tiempo, es decir, para que continúen sus estudios, sino para que cambien la forma de la gráfica, es decir, que pasen de un tipo de estudiante a otro con mejores resultados. Bueno, para ello, no solo le llamo yo ecosistemas motivacionales. Es decir, no solamente influir en la motivación, sino crear todo un ecosistema que permita trasladar a esos estudiantes en el tiempo, apoyarlos y darles acompañamiento en el tiempo, moverlos de un punto a otro, pero no solo eso, sino apoyar a que esa posición que tienen en un punto en el tiempo la puedan cambiar en otro punto en el tiempo. Si una persona es promedio ahora, puede estar por encima del promedio, o ese sería mi propósito en el siguiente ciclo escolar. Y para ello requiere un esfuerzo adicional. A todos los demás factores que inciden más allá de la motivación, pero que son circundantes a la motivación, yo le llamo ecosistema motivacional. Y eso creo que podría ayudar no solo, repito, a trasladar a los estudiantes en el tiempo, sino poder cambiar su posición de una tipología menos favorable a una tipología más favorable. Bien, bueno, quiero poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, de cómo podría verse en términos reales esto que está diciendo Rojo, ¿no? A ver, digamos que estamos en un punto en el tiempo, nivel escolar, preprimaria, primaria, ¿verdad?
Observemos que en esos años de preprimaria o kinder, como se le conoce aquí en México también, casualmente todos los niños se les considera como genios, ¿no? Es decir, con poquita tiempo que dedican, sus resultados son extraordinarios y la atención que le dan los profesores es extraordinaria también. Lo interesante es que nos hacen creer en la infancia que somos extraordinarios. Todo el tiempo llevamos una estrellita en la frente, somos un reflejo de un superhéroe, hacemos cosas extraordinarias que nos aplauden todo el tiempo y nos hacen creer que somos geniales. En ese punto partimos de un estudiante genio. Todos son genios en el kinder, primaria, preprimaria. En la primaria, cuando pasas de un nivel a otro, te siguen tratando de la misma manera. Es decir, nos hacen creer eso y lo creemos, lo consideramos y actuamos como tal. Si te dicen que eres un superhéroe, pues te vistes de superhéroe, actúas como superhéroe. Y un superhéroe pues hace cosas extraordinarias. Este ejemplo que yo le llamo el alumno MR, este alumno en el kinder, en el nivel escolar preprimaria, de 0 a 11 años, preprimaria y primaria, el agente docente que le hizo creer eso, le vamos a llamar Arminda, la maestra Arminda, y en la primaria, la maestra María de los Ángeles. Son dos maestras que al alumno MR le hicieron creer que era un genio porque hacía cosas extraordinarias. Cuando pasa este alumno MR a un nivel escolar de secundaria, estamos hablando de un nivel escolar de 12 a 15 años y un agente docente que le vamos a llamar la maestra Alexander. Observen que su curva cambia de ser un genio, vuelve a ser un promedio y de un promedio a un burro. ¿Qué le pasó a ese estudiante? ¿Por qué cambia su rendimiento? ¿Por qué cambia su desempeño en el tiempo? ¿Por qué sus resultados empiezan a minorarse? Resulta que la maestra Alexander le dijo, ¿verdad?, que creara una oración. Y esta oración consistía en algo como, en primavera llueve. La maestra Alexander, que era maestra de español, pues respondió que sí era una oración, tenía todos los componentes, pero que esa oración era incoherente, porque en primavera no llueve. Esa fue su respuesta. Efectivamente, todos sus compañeros lo tomaron como un incoherente. Y el apodo en la secundaria, durante 3 años, pues fue el incoherente. Eso fue causa de bullying, de maltrato escolar, de rechazo, por la intervención de una profesora que consideraba que era incoherente. Pues esos 3 años lograron perder la confianza en la educación, en sus capacidades y sus resultados empezaron a empeorar. Pasó de un resultado promedio a muy, muy bajo. Posiblemente era muy probable que este estudiante que cambió de resultados en su rendimiento, pues no terminara la secundaria. De hecho, estaba ya cercano a las conductas antisociales y el último trimestre de evaluación en la secundaria, pues no entró a clases. Solamente que había hecho un cálculo de que podía obtener 7, que era lo mínimo para poder entrar
a la escuela preparatoria, que es el siguiente nivel. Logró salvarse de esa estocada de la maestra Alexander y pasó a la preparatoria. Pasa a la preparatoria y de los 15 a los 17 años se encuentra con otra maestra, es decir, nuevamente volvemos a ubicar a una tipología de estudiante en un nivel escolar y un agente docente que es el que interviene y el que puede llegar a incidir en modificar esa tipología. De burro a promedio, con un resultado de 7 mínimo para poder llegar a la preparatoria sin estímulos, sin incentivos, sin motivación, logra ser promedio porque la maestra María de los Ángeles lo considera un buen estudiante. Y por ella, entre otras cosas, logra pasar de mejorar su rendimiento a un rendimiento promedio. Pero aún así, no sobresale en sus resultados. Vuelve a obtener una calificación mínima, que es 7 nuevamente, para poder ingresar a la universidad. En esos años, como en muchos países de América Latina, hizo su examen a la universidad y de no quedarse, se iba a ir de migrante a Estados Unidos. Estas historias son muy contadas en todos los países de América Latina. Si no sigues la universidad, pues te vas de migrante. Casi se volvió una moda. Estamos hablando de los inicios de los años 2000. Pero resulta que lo aceptan en la universidad y se pone a estudiar la universidad y entra a estudiar la universidad. Algo pasa con este estudiante. Ya había pasado de una tipología a otra, de una experiencia educativa a otra, y llega a la universidad y pasa algo extraordinario. Nuevamente, nivel escolar universidad, de 18 años en adelante, que entró a los 17, el agente docente, el maestro Hernández. El maestro Hernández le empieza a motivar junto con otros profesores y considerar que puede ser algo extraordinario. Creen en él, lo apoyan, lo ayudan a desarrollar sus capacidades, pero sobre todo le infunden confianza en sí mismo. Esta persona empieza a tener resultados extraordinarios en la universidad. Empieza a presentarse en organismos internacionales, gana premios por ello, concursa a uno de los premios quizá más, digamos, más deseados para la gente que estudia estudios coreanos, que era un recurso que ofrecía la Academia Coreana. 140 participantes, solamente se lo entregan a 5 latinoamericanos y él obtiene una mención de honor. Empieza a ser algo fuera de lo ordinario, es decir, empieza a estar por encima del promedio. Otra de las cosas que llama la atención es que empieza a mencionarlo con medallas al mérito universitario. Termina la licenciatura, la maestría y gana una medalla al mérito universitario, que se lo entrega cada año el rector de la universidad por sus estudios de doctorado. Otra cosa que hace que es algo diferente a lo ordinario es que después de salir de la universidad, pues empieza a ayudar a los organismos públicos, entre ellos a un estado, y diseña
un sistema de innovación para ese estado que es resultado de un premio de gestión pública. Es decir, aplica su conocimiento para que ayude a los tomadores de decisión a que puedan hacer cambios importantes en la gestión pública. ¿Qué pasa con este estudiante que pasa por distintas etapas y hace que cambien su tipología? ¿Cómo puede hacer un docente, cómo le puede transformar la vida a un estudiante? Si ustedes se pusieran a reflexionar sobre cada una de las etapas en su educación, seguramente podrían ubicar su nivel de estudios y en dónde fue que un agente docente y quién fue el agente docente, no solo que les enseñó, sino que les transformó la vida. Es decir, que les cambió la inclinación de esas curvas. La inclinación de una curva promedio a una curva por encima del promedio. También aquellos que incidieron en que ese desempeño de promedio se fuera hacia abajo, ¿no? Esos docentes los tenemos en la mente, ¿verdad? Y esos docentes son los que nos marcan. Pues bien, este dibujo de esta trayectoria es un ejemplo de que podríamos aplicarlo no solamente en nuestra trayectoria, sino en la trayectoria de cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros podríamos ser ese agente docente que pudiera cambiarle la vida a un estudiante y pasar de una tipología promedio a una genial. Volver a creer que pueden ser como en los niños, con una estrellita en la frente. El estudiante MR nos dice, somos agentes de cambio, creemos ecosistemas en los que los estudiantes tengan la suficiente memoria para recordarnos como aquellos docentes que no solo les enseñaron, sino que les transformaron la vida. Atentamente, el estudiante MR. Y ahí está, se los presento. Pues eso sería todo de mi exposición. Muchísimas gracias y dejaría tiempo para la reflexión si ustedes lo consideran. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su disertación. Siempre atento con la Universidad Laica Ariel Alfaro de Manaví, presto a colaborarnos. Les felicitamos por tan un maravilloso tema y desde el punto de vista reflexivo, sobre todo, para que los estudiantes puedan darse cuenta que cosas que no se ven al principio, pues son evidentes al final. Licenciada Indira Vázquez, por favor, comience con el ciclo de preguntas. Por cuestiones de tiempo, manejamos las de siempre. 2 o 3, Indira, por favor. Claro, claro, compañero. Doctor, nos preguntan, ¿qué otras estrategias se pueden usar para ayudar a los estudiantes en sus problemas con el aprendizaje, además de la motivación? Bueno, en el caso de la motivación, puse esa palabra, pero es todo un mundo de cómo podríamos ayudar a los estudiantes. Quizá una de las más importantes es que crean en ellos mismos. En el caso de la preprimaria o del kinder, me dio mucho gusto ver cómo a los estudiantes, las maestras, pues hacen que crean en ellos, ¿no? Felicitan todos sus pequeños logros y a veces cuando uno es adulto, pues pierde esa capacidad de sorprenderse de los pequeños logros. En los libros que he escrito, siempre pongo ahí mis pequeños logros, pero en realidad, lo que yo hago con mis estudiantes, por ejemplo, yo sé que va a parecer raro, pero siempre les trato de decir, bueno, yo creo que si tienes, todos los que estamos aquí, pues tenemos superpoderes, ¿no? Es decir, tenemos ciertas virtudes que nos hacen diferentes y que nos podemos complementar. Hacer que crean en ellos, en la virtud que tienen, que los hace singulares y que pueden con esa virtud y esa singularidad aportar, creo que eso es importante.
cada persona tiene esa singularidad, resaltarla y hacer que se confíe en ella, es algo que podría ayudar al aprendizaje. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de María Fernanda y nos dice, ¿es bueno incentivar o dar algún reconocimiento a los estudiantes que tienen buenas calificaciones y a los que no tienen buenas calificaciones no tomarlos en cuenta? Bueno, puedo dar mi opinión sobre eso. El sistema educativo, de alguna otra manera, pues estigmatiza a la gente. Pero decir que una persona es buena en relación a otra, siempre va a generar conflicto. Porque cuando nos ponen escalas de calificación, lo que estás diciendo es que esta persona es más que otra persona. Es decir, las escalas de calificación son excluyentes, son selectivas, agrupan a personas en relación a otra, y eso hace que se segreguen. Todo nuestro sistema educativo tiene que cambiar, particularmente las escalas de medición y calificación. Precisamente esas son esas escalas, esa estructura de evaluación es la que no permite que puedas a pequeños logros darle el reconocimiento que merece. De tal suerte que si una persona resuelve una ecuación, no le puedes aplaudir. ¿Por qué no? Si para él es un logro. Ah, no, tiene que ser algo brillante y que las autoridades digan que es brillante para poderle dar un reconocimiento. Bueno, no es que uno esté mal o el otro esté mal. La discusión es que la estructura del sistema educativo precisamente está diseñada para que quienes consideran que es algo extraordinario y lo evalúan, entonces sobre eso es lo que se va a premiar. Yo estoy en contra de esa estructura de evaluación, porque muchas personas que reciben un reconocimiento, todas las personas que reciben un reconocimiento empiezan a tener confianza en sí mismos. Nadie puede determinar qué tan importante es una cosa en relación a otra. Cada quien tiene sus propios logros. Yo creo Gracias, que es así. doctor. Tenemos la siguiente pregunta de Steven Quiroz. La clasificación de alumnos siempre va a estar presente, queramos o no, a forma de opinión personal. ¿Cree que es necesario hacerles consciente de aquello? El profesor puede estar consciente de ello, no necesariamente el estudiante. De hecho, esta tipología que yo presento, que como les dije, no soy experto en educación, sino más bien yo lo que quiero es que la gente experta que está del otro lado de la pantalla me retroalimente sobre ello. Este tipo de, que yo le llamo ecosistemas motivacionales, es un trabajo que estoy realizando de forma muy preliminar y que precisamente pues, les pido a la gente de educación que me lo puedan criticar y retroalimentar. El tema de la motivación se puede enriquecer. La parte de la tipología, lo que me gustaría es que la gente lo llevara a cabo, que viera si es posible que se aplique en su salón de clases o si los propios profesores se pueden sentir identificados y decir, ah, sí, yo pasé por esa tipología, o no, yo no pasé por esa tipología, o esa tipología no, pues no me dice nada. Pero no solo es la tipología, sino qué es lo que podemos hacer al respecto para cambiar de un tipo de estudiante a otro tipo de estudiante. Quizá lo más importante ahí sean las estrategias para cambiar de un tipo de estudiante a otro tipo de estudiante. Entonces, si me preguntan si el estudiante necesita saberlo, no necesita saberlo. Lo que sí, quien sí necesita saberlo es el docente para poder diseñar estrategias que permitan que pasar de un tipo de estudiante a otro tipo de estudiante. Gracias, doctor. Kevin Velázquez dice, vaya, qué profundo, súper interesante y un ejemplo a destacar. Felicidades por todos sus logros. ¿Cree usted que este proceso de delimitación de las premisas serán utilizadas para el mejoramiento de las futuras generaciones? Yo creo que sí se puede aportar todas las aportes que se realizan en las disciplinas. Lo que yo he visto es que vienen quizá de fuera de nuestras disciplinas. A mí, quizá una de las cosas que más me daba miedo, pues es estar frente a ustedes, porque ustedes han realizado acciones en educación
trabajos profesionales sobre ese tema. Y pasarte de una disciplina a otra, pues cuesta siempre trabajo, ¿no? Porque piensas, bueno, ¿qué van a decir al respecto? O ellos son los expertos. Pero la verdad es que no me quería quedar con esa inquietud y presentárselo a ustedes y ver qué se puede aportar en ello. Entonces, yo considero que mientras haya más trabajo colaborativo, interdisciplinario, sí se puede aportar a las futuras generaciones y a los campos de conocimiento de cada uno de nosotros. Por último, doctor Paola Torres agradece al doctor habernos traído algo muy valioso como su experiencia de vida y este ejemplo es muy real. Realmente les ha gustado mucho en los comentarios, hay agradecimientos, están felices por haber recibido este conocimiento por parte de ustedes. Sí, muchísimas gracias. Decirles que este pequeño aporte es un trabajo preliminar que está en borrador, que si alguien de alguna maestría lo quiere tomar como trabajo de investigación, estoy a sus órdenes, y que sería muy interesante que se ahondara más sobre este tema, porque no solamente son teorías, no, en todas las disciplinas tenemos ese mal hábito de tomar teorías ajenas a nuestra realidad, sobre todo teorías de Europa o de Estados Unidos o de Rusia. Pero esta aportación es de una experiencia personal, pero considero que en América Latina puede replicarse, ¿sí? Porque tenemos niveles escolares muy semejantes, una cultura muy semejante. Esto de, no sé cómo le llamen allá en Ecuador, lo de burro, pero esta tipología de estudiante, esa forma de ver a un estudiante, en los años 80 se era muy común y mucho antes, un poco más. Entonces, tenemos cosas culturales, aspectos culturales que pues, pueden compartirse y se pueden replicar. Una de las exigencias que podría realizarse América Latina es empezar a hacer este tipo de teorías a partir de su propia realidad, y creo que esta mini teoría de ecosistemas motivacionales podría ser un primer aporte. Su audio. Doctor, su audio. Decía, Ya. Diro, vamos al reconocimiento del doctor, por favor. Listo, doctor. Le tenemos preparado un pequeño reconocimiento de Ujú. parte de la universidad. Sí, muchísimas gracias. ¿Nos permite compartir la pantalla, Jorgito? Claro. Ya. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, carrera Educación Básica, extiende el presente reconocimiento al doctor Marco Antonio Rojo Gutiérrez, PhD, por su participación activa en calidad de conferencista con el tema La motivación como motor del aprendizaje hacia una tipología del estudiante, impartido en la primera jornada internacionales de socialización de experiencias educativas e investigación ULEAN El Carmen 2022, desarrollada los días 16 y 17 de junio. Se firma en El Carmen el 17 de junio del 2022 por el doctor Temístocles Bravo Tuárez, decano de la extensión El Carmen, y el doctor Jorge Mendoza Mejía, coordinador de la carrera de Educación Básica. Gracias, doctor, por su participación. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. doctor, por su participación y su presta colaboración siempre con la universidad. Estamos muy agradecidos y esperamos tenerlo pronto por acá, por la Puerta de Oro de Manabí, en persona, por supuesto. Claro que sí, estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes y por hacer posible estas jornadas y que sea la primera de muchas otras más. Muchísimas gracias. Gracias, mi doctor. Bien, compañero.